la infancia de César Vallejo. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 y fue el menor de los 11 hijos que tuvieron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. De niño estudió en el centro escolar número 127 en su pueblo natal, Santiago de Chuco, y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en el año 1909. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de la Libertad, pero a cabo de unos meses se le agotaron sus ahorros y tuvo que volver a Santiago de Chuco. En 1911 viaja a Lima y se matricula en dicha universidad para la Facultad de Medicina, pero lo abandonó por faltas económicas o por no gustarle la carrera. Consigue un empleo como maestro, pero en 1912 vuelve a Trujillo y consigue un empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma. En 1913 regresa a Trujillo para retomar sus estudios de la carrera de letras y para costear sus estudios trabajaba como maestro. Y el 22 de septiembre de 1915 se gradúa de bachiller en letras con su tesis llamado El romanticismo en la poesía castellana. Logró conseguir su doctorado en letras y derecho en la Universidad Nacional Mayor San Marcos. En este pasaje de la vida de César Abraham Vallejo Mendoza nos muestra que tiene un apoyo contundente hacia la Revolución Española. En el año 1925, Vallejo, con la ayuda de Pablo Abril, diplomático de Madrid, gana una beca en España gracias a sus dotes literarias, viajando en la misma hasta el año. En el año 1927, en la cual pudo conocer personas de distintas ideologías, en las cuales la más destacada es el Partido Comunista Española, en donde fue fiel a sus creencias ideológicas. César Vallejo, al ganar una beca en España, empezó a más adaptarse con las ideas revolucionarias del comunismo, viajando así a Rusia en el año 1930. Y así afiliándose en las células marxistas en París, donde en ese tiempo ya empezaba la Guerra Civil Española, en la cual él tuvo un papel relevante apoyando con sus escrituras a los españoles que luchaban en su patria. El emprendimiento es cuando una persona innovadora, con grandes aspiraciones hacia el futuro, plasma todas sus ideas y pensamientos a la realidad. Es igual que nuestro gran poeta César Abraham Vallejo, pues él creó y plasmó todas sus ideas en toda la majestuosidad en todas sus obras. Es cuando una persona, sin importar el tipo de negocio que cree, tiene cualidades y habilidades que le hacen distinto a los demás. Es igual que nuestro gran escritor César Abraham Vallejo, pues él fue único, auténtico y seguro en plasmar todas sus obras con una creatividad única que lo distingue de los demás. Es cuando una persona tiene la capacidad de utilizar su potencial, creatividad e inteligencia para crear cosas nuevas, ya sean en el ámbito cultural, empresarial o social. El verdadero documental puede abarcar un campo muy grande, como dar a conocer un oficio, una actividad, un hecho en especial. Su característica principal es la de dar a conocer hechos apartados de la ficción, de la fantasía. El documental es de hecho súper importante para dar un mensaje, pues tiene la capacidad de analizar o criticar un aspecto de la sociedad, donde carga un discurso ya que puede servir. Cira define el documental histórico como la explicación veraz por parte del realizador de unos hechos pretéritos, sobre todo valiéndose no solo de filmaciones de archivos, sino también de fotografías, obras de arte, mapas, gráficos de periódicos, sobre todo también de planos recientes de lugares históricos,
de entrevistas a testigos e incluso reconstrucciones parciales de sucesos. España aparta de mí este cáliz es un poemario elaborado por César Vallejo. Este está conformado por un conjunto de 15 poemas, donde el último es el que le da el título al poemario. Ante esto, Martínez García, en 1987, menciona que Vallejo, ante la Guerra Civil Española, buscaba y anhelaba la supervivencia de esta tierra. Asimismo, la veía como símbolo de supervivencia del Perú y la humanidad entera. Sobre todo, la supervivencia de su propia palabra. En la obra se menciona que el pasado y el futuro están anudados en el presente, el cual se constituye por la fuerza del verso poético. Asimismo, es la conversión de la nostalgia en escatología. Por ello, se deduce que la preocupación de Vallejo no fue solo por la situación de España, sino por la del mundo entero, en especial por la supervivencia de su propio lenguaje. La guerra civil que estalló en ese tiempo fue la chispa que hizo que el poeta elabore los 15 poemas de la serie. En esta se hace la identificación de España como padre, hogar y madre, y al unir estos tres momentos se tiende a cerrar de un círculo mítico de Vallejo. Es cuando y dónde el poeta quiere recuperar el hogar perdido. De acuerdo a todo esto, este poemario es la obra que mejor representa los rasgos temperamentales de Vallejo, y esta no es una obra que se acomode específicamente a los moldes de una ideología, sino a los de una cultura. Este poemario es una de las creaciones de Vallejo, la cual fue publicada como homenaje después de su muerte. Después de muchos análisis de la obra, el literato Guaquetá Rocha, en 2016, manifiesta que los 15 textos del poemario son nada más y nada menos que el mejor homenaje que se le haya dedicado a España con motivo de la guerra civil. Esta obra menciona temáticas cristianas, como expresiones de dolor, sufrimiento y esperanza. El hecho de que haya motivos de este tipo es consecuencia de las políticas de España en América. Asimismo, Vallejo siente como propia la tragedia vivida por el pueblo español, ya que afectó a la clase obrera y a los campesinos, a los cuales el autor exaltaba mucho. El lugar ideológico de enunciación desde el cual Vallejo escribió España, aparte de mí este cáliz, además del cristianismo, tiene una gran repercusión en el marxismo. El interés del autor por el marxismo se dio en 1927, fortalecido en dos viajes a la Unión Soviética, en 1928 y 1929, de lo cual resulta su reportaje en Rusia, en 1931. También cabe sumar su participación al Partido Comunista Español en 1931 y su colaboración con el Partido Comunista Peruano. La relación que mantuvo Vallejo con esta clase social se hace aún más imprecisa cuando dirigió una carta a su amigo Pablo Abril, donde escribe que vuelve a ser religioso, pero no determina que a futuro sus convicciones religiosas mitiguen su filiación política, donde una vez más Vallejo es impredecible. Por ello, los escritos de Vallejo no deben ser leídos con el prejuicio ideológico, ni con el prejuicio racial, puesto que la universalidad caracteriza principalmente su obra. Otro hecho explícito en la obra de Vallejo son las ideologías que interpretan la historia y el papel del ser humano de manera divergente, como el cristianismo y el marxismo. Y ya, desde el título, el poema emite un lenguaje bíblico, como es la frase: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, la cual fue exclamada por Jesús en el Monte de los Olivos, cuando hace inminente el comienzo de su pasión. La guerra se inició el 17 de julio de 1936, cuando los generales Emilio Mola y Francisco Franco iniciaron una sublevación para derrocar a la república elegida democráticamente. Los esfuerzos iniciales de los rebeldes nacionalistas por instigar revueltas militares en toda España solo se lograron parcialmente en áreas rurales como una fuerte presencia política derechista. Algunos oficiales españoles siguieron leales a la República,
y se negaron a unirse a la sublevación. La ayuda extranjera. En esta coyuntura, los líderes de ambos bandos se vieron obligados a recurrir al extranjero para pedir ayuda. José Giral, el presidente republicano, telegrafió a París al socialista León Blum, solicitando aviones y armas, lo mismo que hizo Franco con Mussolini y Hitler, que enviaron varias decenas de aeronaves y municiones en las primeras semanas de la guerra. La ayuda militar soviética a la República no llegaría hasta octubre. Los confederados de Franco generalmente ganaron. Ellos asumieron rápidamente el poder político e instituyeron la ley marcial, entre otras áreas, particularmente en ciudades con sólidas tradiciones políticas izquierdistas. Las revueltas se toparon con una fuerte oposición y a menudo fueron mitigadas. El exilio. En los primeros meses de invierno de 1939, casi medio millón de personas se vio obligada a abandonar de forma forzosa su tierra. Del total de exiliados, unos 300.000 permanecerían fuera de España, hasta que el franquismo aflojó la persecución por delitos de la guerra en 1966 o para el resto de sus vidas. Francia, México, la Unión Soviética, Argentina, Venezuela y Gran Bretaña fueron los principales destinos. ¿Cuántos muertos hubo en total? El volumen global de víctimas oscila entre un mínimo de 651.000 y un máximo de 735.000. Según los cálculos, entre 150.000 y 200.000 muertos en accidentes directos de guerra, batallas, bombardeos, 155.000 por la represión en la retaguardia y entre 346.000 y 380.000 por enfermedades, hambrunas o privaciones inducidas por la contienda. Francisco Franco Bagmonde fue dictador y militar español. Fue líder de un bando sublevado en la Guerra Civil Española. Bajo un régimen que propuso, el país pasó una dura posguerra en la cual se padeció de mucha hambruna y durante de cientos de miles de personas tuvieron que exiliarse. Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor, que está grande, sin saber qué hacer. Y está en su mano la calavera, hablando y habla que habla. La calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. El mensaje que nosotros reflejamos son que los niños son el futuro del país, en lo cual nosotros como ciudadanos tenemos que dar el ejemplo de brindar la ayuda correspondiente, sobre todo con los deberes, porque es lo más importante para un niño.